Bueno, estábamos con la conversión. Lo que tenemos son kilogramos sobre centímetros cuadrados. Kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ay, que esto parece una Z, pero toda horrorosa. Entonces, vamos a tener que transformarnos a los pascales. ¿Qué es esto? Kilogramos sobre metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ¿qué es lo primero, lo más evidente que nos hace falta? La gravedad. 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. Es lo más evidente, porque ese segundo cuadrado no lo vamos a fabricar mágicamente. ¿Qué más nos hace falta? Pues convertir estos centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, para ello, un metro es igual a 100 centímetros. Pero esto va al cuadrado. Ahí está. Entonces, ¿qué? 100 al cuadrado son 10,000. Y aquí va a quedar como metro cuadrado. Entonces, este cuadrado se anula con este metro y ya nada más me va a quedar lineal abajo. El centímetro cuadrado con el centímetro, este centímetro al elevarse al cuadrado va a quedar centímetro cuadrado y se anula. Y ya me va a quedar kilogramo, solito arriba, y abajo nada más me queda segundo cuadrado y el metro. Entonces, 9.8 por 100 al cuadrado, que es 10,000, 9.8 por 10,000, son 98,000. Pero ya tomando todas las unidades de la gravedad, entonces son 9.80664. Aquí, el punto, va ahí. Y ya queda en kilogramos sobre metros segundo cuadrado. O sea, pascales. Y esa es la conversión de kilogramos a pascales. Existe otra que es nada más tomado, a 100. Bueno, de 98,000 como que les costaba mucho trabajo manejarlo, no sé qué pasó. Y lo redondearon a 100,000. Dijeron, ay, no, ya, 100,000. Y así ya no estoy tomando ni ni el de la presión atmosférica, que es 101,325, sino que estás promediando. O sea, vean, esta es una atmósfera, este es un kilogramo sobre centímetro cuadrado. O sea, son cantidades muy parecidas. Vamos a ponerle aquí, esto es una atmósfera. 101,325, 98,000. Se parecen mucho, entonces así, no, ni ni algo medio. Y a le llamaron bar. Son los bares. ¿Sí? Son los bares, el bar de presión. Y existe otra unidad que es en honor a Torricelli, que son los TOR. Un TOR de Torricelli es igual a 1 milímetro de mercurio de presión. Ese es la otra unidad, los Torricelli. No es Thor, el dios del trueno, es Thor de Torricelli. Bueno, vamos a ver ahora el efecto de Torricelli. Torricelli notó algo muy singular. Si tenemos aquí, digamos, un tubo lleno de líquido y se le hacen varios agujeros, como dicen en mi pueblo. Si se les hacen varios agujeros, el agua sale a distintas presiones. Aquí, por ejemplo, el agua sale disparada y hace esto. Y ahí se está derramando. El agua más para abajo alcanza una mayor distancia. Está desparramando esta. Esta otra alcanza una mayor distancia todavía. Y este chaparro, dice, Chihuahua, ¿cómo le hace? ¿Por qué? ¿Por qué se da esa distribución de distancias de chorro si están llenos al mismo nivel? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es exactamente lo mismo que les conté de la atmósfera, nada más que en la atmósfera no se le llamaba Torricelli. Sí es directamente un fenómeno estudiado por Torricelli. Este agujero está soportando una columna de agua que vamos a llamar H1. El de más abajo está soportando una columna H2.
Y el de hasta abajo está soportando una columna que llamamos H4. Eso significa que entonces este sale literalmente con más presión porque efectivamente tiene más presión, gravedad, densidad, altura. Estás aumentando la altura, estás aumentando la presión. Y literal, por eso está pasando ese efecto. ¿Qué más? Ya nomás ahora, para ver cómo fluye un fluido en una tubería. Si tienes una tubería ahí y tienes una altura de líquido, esa altura de líquido, bueno, esta tubería vamos a suponer que es redonda y tiene un radio R. Tiene un radio R de grosor, bueno, de diámetro de interno de tubería. De área transversal, es la frase correcta. Entonces, el flujo que se da en metros cúbicos sobre segundo, o en litros sobre minuto, como lo quieran medir, ese flujo es igual a la presión hidrostática, que está soportando. Bueno, iba primero una constante. Pi por radio a la cuarta sobre 8 veces el largo entre la viscosidad del fluido. Entonces, vamos a ponerlo. Entonces, P es la presión, R es el radio, L es el largo del tubo, este es el largo del tubo, y mu es la viscosidad, y es la viscosidad del fluido. Entonces, hay una caída de presión. La fuerza impulsora es la presión, obviamente. Sin presión, pues no fluye nada. Entonces, hay una caída de presión que es directamente proporcional al largo del tubo. Entre más largo sea el tubo, más presión se cae o más te tumba la presión. Igual a viscosidad. Entre más viscoso sea el fluido, más se cae la presión. Y es inversamente proporcional al radio. Curiosamente, la resistencia está aquí. La fuerza impulsora está arriba. Entonces, el radio te propicia más el flujo, pero elevado a la cuarta, no es lineal, es a la cuarta. Y esta es una constante, pi octavos. Esta es una constante pi octavos y debe de darte las unidades del flujo. Vamos a ver si es cierto. ¿En qué unidades está la presión? La presión está en pascuales, kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Y esto debe de ser igual, no es cierto, por el radio a la cuarta, que es entonces metro cuarto, todo esto sobre 1. El largo del tubo está en metros. Y entonces la viscosidad, para que esto se ajuste, tiene que estar en las siguientes unidades. Sus unidades son kilogramos sobre metro segundo. Y así, segundo con este cuadrado se anula. Y el kilogramo con el kilogramo, el metro con el cuarto, y este metro. ¿Cuál? Sí, este metro con este. Y con este otro. Como era cuarto, quedó al cubo. Y entonces ya las unidades del flujo ya te queda metro cúbico sobre segundo, que es lo que tengo aquí. Y así es como se comporta el flujo. Entonces, si tú tienes un aparato de pues es que es relativamente fácil de fabricar. Por ejemplo, si tienes un tubo así, una probeta o algo, y tú le pegas un tubito de un largo conocido, y un largo conocido y un radio conocido, y tú pones un líquido, vas midiendo el tiempo que tarda en bajar de nivel, ves cuánta agua va pasando, de preferencia que esté graduado. Si no está graduado no te va a servir. Ves qué tan graduado está y entonces ya puedes determinar el flujo. Determinas el flujo con el volumen y el tiempo, y la viscosidad la puedes calcular nada más por ende, si conoces la altura de qué tan alto pusiste el líquido.
De hecho, es uno de los viscosímetros más confiables, siempre y cuando el tubo sea lo suficientemente delgado, que tenga un radio muy pequeño y que tenga un largo bastante grande para que pueda verse. Se utilizan capilares, los que se utilizan para sangre. Cuando tienes un volumen muy pequeño como este, puedes utilizar un capilar de sangre, de los que se utilizan para, los que son como 0.5 milímetros no es cierto, son como 0.2 milímetros de radio. O bien, si es más grande, si es más grande el fluido, ya puedes utilizar otros tubos más pequeños. Incluso esta manguera se puede usar porque sí hay caída de presión por los dobleces que hace la manguera, pero son muy pequeños. Y esto eso se puede considerar ahí. Por ejemplo, si tienes un tubo más largo, aquí podrías soldarlo y ya nada más ves cuánto tiempo tarda en evacuar, algo así. Más o menos, o sea, es muy útil para conocer la viscosidad en estos casos. Hay otro tipo de viscosímetros mucho más complejos en funcionamiento, pero ese es el más simple. Hay otros más exactos incluso, pero yo siento que son un poco más complejos. Eso los van a ver más adelante en físico-química. Ok, vamos a ver el principio de Bernoulli, que es el siguiente. Bernoulli, como otros estudiosos, como Torricelli, vio que la presión depende de la velocidad, entonces, del fluido. Entonces, él hizo esta asociación. Cuando tienes un tubo, el cual sufre una compresión, entonces aquí puede ir el fluido a una presión 1, puede ir a una velocidad 1, y entonces del otro lado va a tener una presión 2 y una velocidad 2. Eso es en caso de que el tubo sea así lineal. ¿Qué pasa si el tubo, tiene esta forma? Entonces aquí voy a tener, en este caso, una presión 2 y una altura 2, y aquí voy a tener no es cierto, esto es una presión 1, una altura 1, y aquí tengo una presión 2 y una altura 2. Y pues obviamente se puede tener el fenómeno combinado, de que esta tubería sea más grande, y entonces tiene una velocidad 1 y aquí tengas una velocidad 2, o 1000 combinaciones, como gusten y manden. Pero tienes que tener estas tres cosas: una presión, una velocidad y una altura. Y si te falta una de este lado o del otro, no te apures, se generan automáticamente por efecto de la ecuación. ¿Y qué es lo que dice cada una? Bueno, pues me está diciendo lo siguiente, que una presión, si yo le aplico una presión a un líquido, este líquido, si no tengo nada de esto ahorita, se puede convertir, si esta no sale, en una velocidad o en una altura. Eso significa que entonces si yo tengo una manguera, pero no tengo manguera ahorita a la mano. Si yo tengo, por ejemplo, una manguera, un popote, me sirve. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que un fluido alcance cierta altura, entonces yo le puedo aplicar una presión y esa presión se va a convertir en una altura. O al revés, si esto tiene una altura, eso sí lo puedo hacer. Si esto tiene una altura, entonces cuando desaparezca el efecto de la altura, se traduce en una velocidad instantánea. Ese es el otro efecto de Bernoulli. La altura la traduzco en una velocidad o en una presión. Entonces, en un fluido, la velocidad, la presión y la altura son intercambiables casi indistintamente en cualquier paso. Y es lo que me está diciendo la ecuación. Que también, por ejemplo, si un fluido, vamos a decir ahorita que estos dos no los tengo. Estos dos no los tengo, y este tampoco lo tengo, y este tampoco. Entonces, un fluido que tiene una presión, todo se puede transformar en una velocidad. La presión se transforma en velocidad. Y como ya hemos visto en el video anterior, la presión empuja. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí algo que se mueve a una velocidad mayor, una velocidad 2, y aquí tengo un fluido que se mueve a una velocidad 1, entonces, si la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1, entonces esto va a tener una presión mayor que este. Y entonces la presión es la que empuja, la velocidad no. La presión es la que empuja. Entonces, donde haya más presión,
ahí va a ser colocado el objeto. Más bien en sentido contrario a donde estaba la presión. Eso se traduce en muchas cosas muy hermosas, por cierto, algunas de ellas. Por ejemplo, tengo una hoja. El proceso lógico sería empujarlo soplando aquí abajo, lo cual es bastante obvio. Pero ¿qué pasa si soplo por arriba? ¿Por qué se levanta? Porque al momento de que estoy empujando el aire así, la velocidad es muy alta y entonces la presión que tiene el aire que está en esta parte va a ser menor que la presión que está aquí abajo. Entonces el aire de aquí abajo empuja porque el aire de aquí casi no tiene presión. Y ese efecto es el que utilizan los aviones precisamente para volar. Si tú ves el ala de un avión, normalmente tiene no esta concavidad, hay muchas concavidades que puede tener el ala, pero entonces el aire pasa así, y aquí este aire pasa, pues digamos que bastante fácilmente. Pero ¿qué pasa con el aire que pasa aquí? Este aire tiene que dar varias vueltas para seguir el mismo camino. Entonces, la velocidad neta de este aire es mucho mayor. La velocidad neta de este aire para llevar ese camino es mayor que el aire que está acá abajo. Eso significa que este aire va a tener una presión mayor, que la presión del aire de aquí. Y entonces, precisamente, esta presión multiplicada por esta área, que es la que tenga el ala, entonces, por eso es que se permite el vuelo. Entonces, para que se logre esa presión, necesitas una velocidad inicial. Por eso los aviones necesitan agarrar una velocidad inicial para que esta diferencia de presiones sea posible. Si el avión está estático, obviamente no se puede dar esta diferencia de presiones. Aquí tengo otro video que ya me dijeron que espero que no haya problemas de mostrarlo. Si no, ni modo. Vemos, aquí hay un ventilador que está empujando el aire. Entonces, el aire, al ser impulsado a una velocidad menor, tiene menor presión. Entonces, como si estuviera vacío. Entonces, el aire que está aquí alrededor empuja los globos a esta dirección y entonces los globos se van a mantener pegados hacia la ventisca de aire, salvo que la gravedad los está jalando también hacia abajo. Entonces, prácticamente el efecto es que los voy a tener rebotando los globos ahí. Y es lo que vemos ahí. Que entonces los globos casi no se mueven de esa posición. Si se mueven mucho, el aire se expande, pierde velocidad. El aire se expande, pierde velocidad y entonces gana presión. Entonces, por eso los globos no pueden estar en esta parte porque ahí ya no hay equilibrio. Las presiones de aquí, de este aire y el de acá son prácticamente iguales. Y eso es lo que vemos. Por eso se mantienen prácticamente en un equilibrio ahí, medio extraño, pero en un equilibrio los globos. Bueno, vamos a hacer un problemita para tratar el principio de Torricelli y el de Bernoulli más o menos juntos. Tienes un tinaco que tiene una altura de agua de 1.5 metros. La columna de agua tiene esta altura, tiene esta densidad del agua. Tienes un tubo conectado a ese tinaco que tiene 2.5 metros de largo y tiene un diámetro de 1 centímetro. Entonces, la primera pregunta, o lo primero que habría que contestar sería, inciso A, la velocidad con la que el fluido abandona el tinaco. Inciso B, el flujo. La velocidad, si la calculamos con el principio de Bernoulli, quedaría así. La presión 1 más la densidad, velocidad 1 al cuadrado sobre 2, más densidad, gravedad, altura 1 es igual a presión 2, velocidad 2 al cuadrado sobre 2 por la densidad más altura 2, densidad, gravedad. Entonces, notamos esto. Aquí tenemos una presión. Esa es la presión 1. Ese color no se ve. Aquí tenemos entonces la presión 1. Y esta presión 1, aquí ya no hay presión 2, o sea, ya no hay altura del líquido. Esta altura es como que despreciable, entonces esta se va. Aquí no tiene velocidad. Aquí la velocidad es igual a 0. Entonces, esta tampoco la tenemos. Lo único que tenemos es la presión
debida a la altura. No es cierto. Entonces, si tengo esta presión, no tengo altura, pero no, la que no tengo no está presurizado. No le estoy metiendo aire comprimido ni nada, ¿sí es cierto? La presión es nada más mi altura. Esta presión 1 existiría si aquí hubiera aire comprimido que me está empujando, pero no hay aire comprimido. La presión únicamente se debe a la altura. Entonces, aquí ya no hay altura, entonces esta no está. Entonces, prácticamente tengo que densidad B1 al cuadrado por gravedad es igual a densidad B2 al cuadrado, todo esto sobre 2, todo esto sobre 2. Densidad con densidad, 2 con 2, se anula. Y entonces, ay, menso, esta era gravedad, densidad, altura. Es este término. Entonces, la densidad se anula y entonces ya nada más queda gravedad por altura es igual a velocidad al cuadrado. Este 2 no se anuló. Velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, la velocidad con la que sale, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 que multiplica la gravedad por la altura. Y ya, de hecho es la que habíamos visto de tiro parabólico y esas. Entonces la velocidad es igual a 2 por 9.8 por la altura que es 1.5. Entonces la velocidad es igual a raíz de, ahí ya lo están viendo, 1.5 por 2 son 3, 3 por 9.8 son 29.6, 29.4 y raíz de esto es 5.6. ¿Sí? A ver qué es. 9.8 por 3, 29.4. X a la Y a la punto 5 es igual a 5.42. 5.42 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces,